Hoy nos vamos a ahorrar unos cuantos cientos de euros en interconectar y reusar toda nuestra electrónica antigua con nuestra Raspberry. Hoy vamos a ampliar nuestro cerebro. Venga que va. Saludos navegantes y bienvenidos a un nuevo episodio de The Low Cost Sailor. En el episodio de hoy vamos a reutilizar y modernizar toda la electrónica de nuestro barco gracias a nuestra Raspberry Pi con OpenPlotter. Hoy vamos a ampliar nuestro cerebro. ¡Uy! ¡Nuestro cerebro! Me sale como del Doctor Maligno. ¡Cerebros! Hoy vamos a ampliar nuestro cerebro. ¡Cerebro, no, no! Con esa voz de malvado te fichan para la Dirección General de la Marina Mercante. Hoy vamos a ampliar nuestro cerebro. Bueno, en realidad, el de nuestro barco, claro. Y le vamos a dar nuevos sentidos y nueva inteligencia, recuperando e interconectando la instrumentación antigua que ya tiene nuestro barco. Le vamos a dar una nueva vida a todas esas partes. Hazme un Frankenstein. ¡Frankenstein cerebro! Un poco regular. Sí, demasiado. Hazme un Frankenstein jajaja. Frankenstein. Ja, 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 ja. ¿Mejor? No tienen ni puta idea. Quita. A ver el Frankenstein. Quita. Así no puede ser. Dame el audio. Espera. Es así. ¡Frankenstein! ¿Has visto? Así. Básicamente, hoy volvemos al tema de la Raspberry Pi y vamos a ver cómo interconectarla con otros dispositivos que ya tenemos. No sé cómo será vuestro caso, pero en mi caso, cuando me compré el barco, ya tenía cierta cantidad de electrónica que estoy seguro que fue muy buena y muy cara en su día, pero que se queda obsoleta a ritmos increíbles. Y además es que esa rápida obsolescencia y su alto precio nos lleva a que no podemos actualizar todo de golpe y vamos actualizando primero una cosa y entonces sale de un fabricante otra cosa de otro fabricante. Bueno, que ellos encantados, claro, que compremos toneladas de cosas, pero bueno, al final tenemos un engendro de electrónica mezclada en nuestro barco. Como me pasa a mí, en mi barco lo que tenía era, el barco venía originalmente con una sonda corredera de Navico Chorus del Jurásico anterior, en la que apenas se veían los números y que con un poco de destornillador, limpieza interna, espuma, conseguí volver a la vida y que haga su función. Eso sí, su protocolo de comunicaciones completamente desconocido e indocumentado. No hay quien sepa cómo conectarlo a nada. Luego, algún dueño posterior debió añadir un equipo de viento, piloto automático, plotter de Raymarine, el equipo de viento de esos que no tienen veleta, que solo tienen las palas. Me costó un infierno hacer que apuntase a la dirección correcta de donde venía el viento. Llegué incluso a tener que desconectarle del piloto automático porque cuando intentaba virar con el piloto automático, para una banda funcionaba y para la otra se negaba. Bueno, al final, que fue todo cuestión de subir al tope del palo, con mi escalera del episodio número no sé cuál, de limpieza, en el sensor del tope del palo y vuelta a funcionar. El piloto automático, pues bueno, la verdad es que funcionaba. En mi primer viaje de 250 millas me dejó tirado nada más el último día. Bueno, la última noche. Todo fue cuestión de cambiar la correa y volvió a funcionar, pero esa noche la recuerdo y la recordaré. Pero en realidad ha hecho su función, lo que pasa es que no era muy preciso, la verdad, es que bailaba un poco el barco. Y hace poco, rebuscando por el barco, encontré un sensor de posición de la pala viejísimo, con los cables cortados, que parecía que le habían arrancado, le arreglé, le he puesto y ahora funciona estupendamente. Así que hay que darle una segunda oportunidad a esa electrónica que tenemos por ahí perdida. Y por último el plotter. Bueno, el plotter es un abaco. viene con una y tú pones ahí y viene con letras. No, el plotter es un rollo de cartas, así que le vas pasando, va girando y va avanzando el rollo de cartas. Bueno, el plotter. En la época de los tablets y los móviles de última generación, la verdad es que el plotter que venía parece como una Game Boy hoy en día. En comparación con lo que puedo hacer con una Raspberry Pi, pues ni os imagináis. De ahí también que ese fue uno de los primeros puntos a mejorar en el barco. Y por supuesto, cada uno de estos dispositivos hablaba y tenía sistemas de comunicaciones diferentes. La sonda, CAN-bus propietario de Navico, ni idea cómo funciona. El plotter, Nemea 0183. El equipo de viento y el piloto automático, SeaTalk. Y mi Raspberry Pi habla todos los protocolos IP y nos permite conectar por Wi-Fi cualquier de nuestros móviles, tablets, ordenadores, así que sin duda es la mejor parte de toda la electrónica. La Raspberry Pi mola, ¿eh? Por supuesto. Y puedes usarla para jugar.
Bueno, pues nuestro objetivo de hoy es interconectar estos sistemas para que toda la información se centralice en nuestra Raspberry y podamos acceder a ella desde cualquier lugar, desde la playa o incluso desde casa. Así que vamos a hablar un poco de los protocolos. Lo primero es entender qué es esto de los diferentes protocolos que van a intervenir en nuestra instalación y que aparecen en el mundo de la náutica. Para conectar dos dispositivos electrónicos entre sí, normalmente hay que echar un cable entre ellos, y ese cable requería que los dos dispositivos dispusiesen de conectores compatibles, por simplificarlo, en realidad que tuviesen una compatibilidad eléctrica, y que compartiesen un lenguaje común con el que entenderse, lo que denominaremos protocolo de comunicaciones. Al principio los fabricantes dijeron, yo me invento el mío propio y así mis dispositivos solo pueden conectar con dispositivos de mi propia marca, pensando que así podrían vender más y más caro y ganar más. Y así pasa por ejemplo con el antidiluviano protocolo de mi sonda Navico Chorus. Con el tiempo empezaron a entrar en razón, un poco, tampoco pasándose. Y empezaron a definir algunos estándares como el NEMEA 0183 que heredaba características de los protocolos de los modems de los ordenadores. De los tiempos en que los modems pitaban si alguien descolgaba el teléfono y te echaban la bronca diciendo ¡que necesito llamar! Mi abuela se ponía loca. Y mi madre. Decía ¡qué ruido! ¡Que hace ruido en el teléfono! Pues de esos tiempos. Y que permitían ya hablar dos dispositivos entre sí, aunque requerían un cable directo entre los dos dispositivos. Veremos que la sencillez de este protocolo nos va a permitir conectar muy fácilmente estos dispositivos a la Raspberry y sobre todo muy barato. Como heredan del protocolo de los modems, pues va a ser muy sencillo. Para mejorar esta tecnología surgieron las comunicaciones en bus, que permitían con un solo cable conectar muchos dispositivos unos detrás de otros. El caso es que aquí algunas marcas volvieron al tema de hacer sus protocolos propietarios, el caso de SeaTalk, por ejemplo. Pero que por fortuna y sin ayuda de las marcas, algunos tíos muy listos de internet fueron descifrándolos y que de nuevo nos va a permitir conectar a la Raspberry Pi este protocolo concretamente, el SeaTalk 1. Y finalmente, pues ya empezaron a surgir algunos protocolos más abiertos, compartidos entre marcas, con funcionamiento en bus, con un solo cable conectaban todos, uno detrás de otro, pero que ya se ocuparon de poner unos buenos conectores no estándar y súper caros para que tampoco se les escapase su idea de negocio náutico. En esto podríamos, por ejemplo, poner el caso del NEMEA 2000, que sale con otras marcas, pero que internamente es el mismo. Que en este vídeo aún no veremos, principalmente porque yo no tengo ningún dispositivo tan moderno, pero que si algún fabricante quiere regalarme una sonda para sustituir mi Navico Jurásico, o lo que es más realista, alguno de vosotros de la zona de Santander se ha comprado la Raspberry Pi y tiene dispositivos NEMEA 2000, pues igual podemos hacer un vídeo en su barco para otra ocasión conectándolo todo con la Raspberry. Y bueno, luego ya intervienen todos los protocolos estándares como el Wi-Fi que habla nuestra Raspberry y que lo hacen todo más flexible y económico, así como algún dispositivo de última generación, también carísimo de los fabricantes náuticos, que van viendo la luz y ya incluyen funcionalidades con Wi-Fi, conexiones a ordenadores, por Bluetooth, cosas de esas. Así que vamos con ello. Antes de que Carlos me mate porque nos quede un vídeo demasiado largo, vamos con las compras. Y para hacer todo esto, ¿qué es lo que vamos a necesitar? Lo primero, habernos visto el episodio 11 y tener nuestra Raspberry Pi preparada. Si la tenemos con conexión Wi-Fi a internet, como indicábamos en nuestro episodio 2, mejor que mejor, porque será lo que nos permitirá ver todo desde el móvil, tablet, ordenador o incluso desde casa. Si no, también vale, porque podremos verlo todo en la pantalla de la Raspberry. Ahora, para conectarlo todo, pues cables. Mi recomendación para cables de datos, pues el cable UTP de red, de los de conectar los ordenadores y eso. Son cables estándar, baratos y con un solo cable tienes 8 hilos que dan para conectar muchas cosas, como veremos. Adicionalmente, para conectar dispositivos NEMEA 0183 nos compraremos un adaptador de RS232 a USB, como este. Uno por cada dispositivo a conectar. Por ejemplo, tenemos 2 unidades por 4 euros. Más barato imposible, señora. Y si lo que queremos es conectar dispositivos SeaTalk, pues yo en su día me compré un adaptador de SeaTalk a USB en eBay por 35 euros. Pero recientemente he aprendido que también lo podemos hacer con un optoacoplador de AliExpress de 2 euros, conectado a la Raspberry, así que vamos a ver los dos caminos. Adicionalmente necesitaréis conectores DB9 para los adaptadores RS232 y algunos conectores y cablecitos de este tipo para no tener que comprar conectores náuticos específicos del fabricante, que es donde nos meten el sablazo. Recordad que tenéis todos los enlaces en la descripción, como ya os explicamos en otro vídeo. Vamos con el montaje. En cuanto al montaje, el primer paso y seguramente el más complicado va a ser pasar los cables, desde donde tengamos nuestra instrumentación hasta la Raspberry Pi. Como diría algún compañero youtuber náutico, si tenéis un barco tupper,
como el mío, pues tendréis que buscaros la vida con guías de cables para encontrar el camino. Y si tenéis un barco de los buenos, supongo que haya una autopista de tubo directo con una guía que pasa desde allí hasta vuestro panel para que sea todo súper fácil. En mi caso, he pasado un cable UTP de 8 hilos desde la bitácora hasta el panel de interruptores donde tengo la Raspberry. 2 de los hilos los vamos a conectar al SeaTalk para recibir todos los datos del equipo de viento y el piloto automático, en mi caso, o de todo lo que tengáis conectados vosotros a este bus. Ya me gustaría que mi sonda fuese de por lo menos SeaTalk en vez de Navico Chorus. También acepto sondas viejas, si vais a tirar alguna, bueno, acepto cualquier cosa vieja que vayáis a tirar, básicamente, soy un chatarrero. En nuestro caso, y siguiendo los manuales de instrucciones que hemos podido recopilar, vamos a usar el par verde para conectar a los cables verde y amarillo del SeaTalk, que son los cables de datos del mismo. Y en el otro extremo conectaremos estos a la entrada de nuestro optoacoplador. Finalmente, los otros 3 pines del optoacoplador los conectaremos a los pines de 3,3 voltios, el pin 1 en la Raspberry, el GPIO 4, pin 7 en la Raspberry y GND, pin 6 en la Raspberry, por ejemplo, como podéis ver en la imagen. En cuanto al NMEA, pues nosotros vamos a conectar 2 cosas. El piloto automático que soporta entrada NMEA, que lo conectaremos a nuestro par naranja, el naranja al NMEA más y el naranja blanco al NMEA menos, que irán conectados en el otro extremo a los pines 3 y 5 respectivamente de nuestro conector DB9. Para el plotter repetiremos la operación, pero esta vez tenemos entrada y salida NMEA, así que usaremos el par azul para la entrada NMEA de nuestro plotter y el par marrón para la salida de nuestro plotter, que ambos acabarán conectados así a los pines de nuestro segundo adaptador RS232. Tenéis un diagrama por ahí que pondrá Carlos cómo van conectados. Si sois tan habilidosos como yo, pues puede que necesitéis un par de intentos para acertar y poner la salida a la entrada y la entrada a la salida, pero no os preocupéis que tampoco vais a romper nada en los intentos. Conectando los USBs a la Raspberry ya estará todo listo. Así que vamos con la configuración. Bueno, lo primero que vamos a ver para poder trabajar más cómodamente con la Raspberry es cómo conectarnos a ella remotamente, ya sea desde un tablet, un móvil o un ordenador. Si nuestra Raspberry tiene Wi-Fi pero no internet, pues lo podremos hacer cuando estemos en el propio barco. Es tan sencillo como habilitar el servicio del VNC en nuestra Raspberry Pi. Simplemente nos vamos al menú, preferencias, configuración, en interfaces seleccionamos VNC, le ponemos en Enable y ya está. Puede que nos pida reiniciar, depende si es la primera vez, pero aquí ya tenemos el servicio activo. Ahora lo único que tendremos que hacer para conectarnos desde nuestra red Wi-Fi es instalar un cliente de VNC en nuestro ordenador. Por ejemplo, nos podemos descargar el VNC Viewer y una vez que lo hemos descargado, lo ejecutamos y tendremos que poner la dirección de nuestra Raspberry Pi, que podemos comprobarla aquí, ¿vale? Que va a ser 192.168.10.60 en mi caso, o esto nos será muy útil en el futuro para cualquiera de las cosas que vamos a conectar a la Raspberry Pi. Tenemos un apartado aquí que pone Network, en el que en Addresses and Ports veremos que tenemos todas las direcciones IP y puertos para conectarnos a nuestra Raspberry con los diferentes dispositivos. En este caso, ya sea con este nombre o con esta dirección IP. Entonces, si simplemente ponemos aquí la dirección IP que hemos visto, nos va a pedir nuestro usuario y nuestra contraseña. Si no la hemos cambiado, me parece que es Pi, contraseña Raspberry. Le podemos dar recordar contraseña si queremos para que no nos lo pida más veces. Y ya estamos conectados y manejando nuestra Raspberry Pi, que exactamente lo mismo podemos hacer desde el tablet. Si seguisteis los consejos de nuestro episodio 2 y además tenemos el barco conectado a internet, podremos hacer lo mismo desde cualquier lugar del mundo. Fácil también, simplemente nos descargaremos la versión del AnyDesk . Escogeremos la versión para Raspberry y nos bajamos la última versión del D. Simplemente en Download tenemos el AnyDesk que nos hemos bajado, doble clic, le decimos que le queremos instalar, la contraseña de nuestro administrador y ya le tenemos instalado. Reiniciaremos. Y aquí ya tenemos nuestro AnyDesk. El único dato importante que tenemos que conocer es este y deberemos configurar una contraseña
Damos un Log Security Settings y aquí ponemos la contraseña que queremos utilizar para conectarnos remotamente. Vale, y con esto ya tenemos preparado nuestra Raspberry Pi conectada a internet para conectarnos desde cualquier lugar. Solo necesitamos recordar este numerito que Carlos habrá censurado. Así que vamos a probarlo. Nos habremos instalado en nuestro PC o en nuestra tablet o en nuestro móvil el cliente de AnyDesk. Simplemente pondremos la dirección a la que queremos conectarnos, la contraseña y ya estamos conectados a nuestra Raspberry desde cualquier lugar del mundo. Sin abrir puertos de ningún tipo ni cosas parecidas, muy sencillo y además es que es gratis. Y tenéis aplicaciones clientes de AnyDesk tanto para PC como para vuestros móviles o tablets. Espera, ¿AnyDesk nos paga por esto? ¿Qué más nos gustaría que alguien nos pagase por algo? Ya no por esto, por algo. Bueno, con esto ya podemos ver la Raspberry Pi desde cualquier lugar y seguir con los pasos de configuración de nuestras interfaces SeaTalk y Nemea. La configuración de todo esto es sencillísima, especialmente para el Nemea 0183. Vamos a configurar el que hemos conectado a nuestro plotter, simplemente. Nos vamos a OpenPlotter, Serial y nos sale la lista de dispositivos Serial que ya tengamos conectados. En nuestro caso, el GPS, veremos que hay también el SeaTalk por el método sencillo y nuestros paneles solares. En vuestro caso puede que no os aparezca ninguno porque no tengáis ninguno todavía. Ahora simplemente enchufamos el USB de nuestro adaptador RS232, le damos refrescar y nos aparece aquí una nueva conexión. Pinchamos sobre ella, le asignamos un alias, por ejemplo vamos a poner Plotter Raymarine, que va a ser Nemea 0183 y que le vamos a recordar por su posición. Siempre tenemos que pincharle en el mismo puerto USB de la Raspberry o del home. Le damos a aplicar, tiene que ser en minúsculas, ya lo tenemos, nos vamos a Connections, nos aparece aquí y ahora simplemente le vamos a decir que le queremos añadir a Signal K, que la velocidad de conexión es 4800, que es el estándar de el Nemea 0183, le damos auto y ya estaría. Ahora, para comprobar que están llegando ya los datos, si le tenemos encendido el plotter o el dispositivo que emita en Nemea 0183, nos podemos ir aquí a el Signal K y aquí tenemos nuestro plotter Raymarine que ya está emitiendo datos. Podemos repetir esto mismo para todos los demás dispositivos Nemea que tengamos, los Nemea 0183. Ahora vamos con el SeaTalk. Pues muy sencillo. Si habéis optado por la forma fácil, que es la fácil, que es la que yo usé al principio, pues coges el adaptador SeaTalk USB de 35 €, conectáis los pines que vienen marcados a los dos cables del SeaTalk y le enchufáis como si fuese Nemea. Solo cambia la velocidad de conexión, que en este caso serían 38.400 bps. Si optamos por la opción aún más barata del optoacoplador, instalaremos la opción GPIO de la Raspberry . La instalamos, ya la tenemos instalada. Ahora nos iremos al menú GPIO, vemos una opción SeaTalk, añadiremos, la vamos a llamar, añadiremos la opción, escogeremos el GPIO 4, que es donde le hemos pinchado. Le diremos que invierta la señal y ya está. Damos a probar dispositivo. Y le damos a probar. Y ahora ya en el dashboard
Y aquí ya tenemos nuestro optoacoplador funcionando. Veis que está recibiendo datos. Y si vamos al Data Browser, deberíamos tener aquí nuestra velocidad del viento y la dirección. Y todo con un dispositivo así de sencillo. Vamos con las pruebas. Bueno, pues ya está, ya hemos conectado un montón de cosas a nuestra Raspberry. Nosotros las que tenemos, vosotros las que tengáis. Y ahora ya podemos ver los datos desde múltiples sitios. En realidad, gracias a la conexión remota, desde cualquier lugar. Pero básicamente, desde el status del Signal K, abriéndolo en la Raspberry o en cualquier navegador, en la opción Data Browser vais a poder ver todos los datos que recibe. Además, hay un apartado en el que os dice de dónde está extrayendo los datos y así podréis comprobar cada una de las cosas que habéis conectado. Pero además es que el propio Signal K nos permite hacer nuestras propias pantallas de relojitos, nuestro dashboard con todos los datos. Y así nosotros podemos configurarlo como queramos. Y por supuesto, lo podemos ver todo lo que queramos desde nuestras aplicaciones de navegación habituales, ya sea abriéndolas en la propia Raspberry o en cualquier móvil, ordenador o tablet, conectada a la Wi-Fi del barco. Por ejemplo, con OpenCPN, facilísimo. Añadimos una nueva conexión de datos, ponemos la dirección IP del servidor Signal K de nuestra Raspberry, que lo vemos en la pantalla esa de Network que antes mencionamos, y ya tenemos el OpenCPN recibiendo los datos. Ya podemos ver todos los datos que llegan a la Raspberry. Tanto los datos del ICE de nuestro episodio 11, que tan útiles son, como la posibilidad de superponer los indicadores que queramos en la pantalla, por ejemplo en nuestro caso los de la velocidad del viento, dirección del viento, etc. Todo realmente útil para poder navegar usando la Raspberry como plotter o con la Raspberry transmitiendo los datos a un tablet o un móvil que usemos como plotter. Con Navionics también lo podemos hacer. Añadiremos un nuevo dispositivo conectado y nos pedirá un nombre, la dirección IP y el puerto, y si es UDP o TCP. Todo esto lo sacaremos de la pantalla de la Raspberry, de la opción Signal K NEMEA Output. Rellenamos los datos en el Navionics y si tenemos una suscripción activa, porque si no tenéis una suscripción activa no los va a mostrar, ya nos comienza a mostrar los barcos del ICE e incluso en la última versión la profundidad de nuestra sonda si es que hemos conseguido conectarla. Si sois tan afortunados de tener una sonda que sí que se puede conectar a todo esto. No como yo. Carlos estará rabiando. Me pidió que escribiese un episodio corto y fácil, que no tenía muchas ganas de trabajar, que si la semana pasada grabamos un poco tarde, pero bueno, me he dejado muchas cosas en el tintero para otros episodios sobre la Raspberry, como puede ser el ver las cámaras con ella, recibir partes meteorológicos, conectar sensores de temperatura, de las baterías, de escora, de la nevera, el cuentarevoluciones, los datos de los paneles solares, bueno, muchas más cosas que iremos enseñando en posteriores episodios. En cuanto a lo de hoy, bueno, no es lo más sencillo, especialmente la parte del SeaTalk, pero es una pasada tener todos los datos unidos. Ya os digo que yo solo echo de menos la posibilidad de tener la sonda, que la mía de momento es demasiado vieja, pero eso ya sería la bomba. Porque estar tumbado en la playa, viendo el barco, vigilándole desde el móvil, con las cámaras, sabiendo la profundidad, si sube el viento, si está agarreando el barco y, como veremos en futuros episodios, incluso pudiendo interactuar sobre el panel de mandos o haciendo que suelte más cadena el molinete o trabajando sobre el piloto automático. Vamos, que nuestros instrumentos viejunos y anticuados pasan a ser el Nova Más de la tecnología y a ofrecer cosas que los BNG de muchos miles de euros ni ofrecen todavía. Espero que no os haya parecido demasiado complicado el episodio de hoy. Tenéis capturas de todas las pantallas y los pasos detallados en nuestra web. Y sabéis que siempre estoy dispuesto a ayudaros en lo que pueda a través de los comentarios. Volveremos con más episodios de la Raspberry y entraremos en más detalles y dudas en los vídeos de preguntas y respuestas. Aunque seguiremos alternando con vídeos de navegación y otros más entretenidos que seguro que alguno ha pensado que este ha sido un poco tostón. Pues bueno, habrá un poco de todo.
Muchas gracias por vuestra atención, navegantes. Espero que os haya gustado el episodio de hoy. Si es así, por favor, dadnos un like, suscribiros al canal si no lo estáis todavía, darle a la campanita para que os lleguen notificaciones de nuestros próximos vídeos, que en cualquier caso será dentro de 2 semanas en un nuevo episodio de The Low Cost Sailor. ¡Frankenstein!